Amén. Muchas gracias, hermanos. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14. Como había comentado hace unos domingos atrás y el domingo pasado, comenzamos una miniserie de enseñanzas, de predicaciones, que tiene como base o principio conocer más de la iglesia, conocer más de la obra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia. Y obviamente tenemos solamente algunos minutos para hablar mucho acerca de la iglesia y lo que la Biblia habla sobre la iglesia. Y siempre tiempo nos va a faltar. Y estamos en esta serie o miniserie de enseñanzas, de predicaciones, que tiene como propósito que ustedes y yo podamos recordar lo que es ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hay muchos temas que tienen que ver con la iglesia que nosotros necesitamos saber como cristianos. También hay muchos temas que es necesario que aquellos que se acercan a Dios, que se acercan al Señor, conozcan y comiencen a conocer relativo a la iglesia, al reino del Señor y nuestra relación con Dios y con aquellas personas que han creído en Cristo. Y por eso es que hoy día quiero avanzar en esta miniserie y tomar algunos minutitos para hablar acerca de la iglesia y específicamente acerca del orden y del gobierno de la iglesia cristiana, de una iglesia cristiana local. Quiero que me acompañe a leer en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 21 y 23. Yo voy a leer de esta versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así el libro de Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Como parte de la vida de la iglesia, del orden de la iglesia, de la organización, como una iglesia cristiana se organiza de acuerdo a parámetros bíblicos, hoy día quiero comenzar hablando acerca de esto y específicamente de la figura de los ancianos, de los pastores en la iglesia, como aquí acabamos de leer en lo que Pablo y Bernabé hicieron con cada iglesia que comenzaron en la región de Galacia. El orden es algo muy importante en la iglesia cristiana. De hecho, la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y por eso podemos saber a través de la Biblia que le interesa mucho cómo una iglesia esté organizada y le interesa mucho que una iglesia esté bien organizada, bien ordenada. Cuando hablamos de orden en una iglesia, no tan solo estamos hablando del orden de las sillas, que todo esté limpio, cada cosa en su lugar, sino que cuando hablamos de una iglesia ordenada, es una iglesia bien administrada, es una iglesia bien organizada. Debemos entender que una iglesia está formada por personas. Y todos los que estamos aquí somos totalmente diferentes el uno al otro, aunque tengamos una relación familiar y vivamos en la misma casa o hogar, somos diferentes. Y por eso es que para Dios es muy importante que usted y yo entendamos que la iglesia, que está compuesta de diferentes personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos cierto orden, necesitamos cierta organización, porque si no, como se dice en buen chileno, la iglesia sería una bolsa de gatos. Habría mucho desorden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Cuando hablamos del orden de la iglesia, estamos hablando de eso, de una organización. Estamos hablando de cómo está administrada una iglesia local. Cuando hablamos sobre el orden de la iglesia, estamos hablando de cómo una iglesia debe vivir semana a semana, debe vivir día a día. Cuando hablamos de la organización de la iglesia, tenemos que hablar cómo la iglesia fue formada desde sus comienzos. Y debemos recordar, como ya hemos visto la semana pasada, que la iglesia es una creación de Dios.
no es una creación de personas. Aunque Dios guió a personas para comenzar iglesias como guió a Pablo y a Bernabé, la iglesia es una creación de Dios, es una idea de Dios. Y por lo tanto, ustedes y yo debemos saber que Dios tiene una idea acerca de su iglesia. Y cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia debemos saber que aunque nosotros también podemos tener una idea de la iglesia, debemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ajustarnos a la idea de Dios sobre la iglesia. Si cada uno de nosotros tuviera una idea acerca de la iglesia y cada uno de nosotros una idea diferente, ¿cuál sería la identidad de la iglesia? Sería una multiidentidad que tuviera. Pero como la iglesia es una creación de Dios, debemos saber que Dios tiene una idea para su iglesia. Y en cuanto al orden, a la organización de la iglesia cristiana, de una iglesia cristiana local, lo que tiene que ver con el gobierno, lo que tiene que ver con los líderes que son parte de la iglesia local, es algo muy importante, hermanos, que usted conozca, que usted sepa, que usted recuerde. Que aquellos que nos acercamos a Dios podamos saber cómo una iglesia también es guiada, cómo es organizada y específicamente qué dice la Biblia al respecto. Cuando hablamos de orden, de administración de una iglesia en términos teológicos, también se aborda el tema de lo que se llama en teología el gobierno de una iglesia local. Y esto es un aspecto muy importante en la vida, en la salud, en el avance, el crecimiento de una iglesia local. Y es por eso que hoy día vamos a ir avanzando en este tema en algunos minutos que ya me están pillando. Vamos a hablar acerca de cómo una iglesia está ordenada por Dios, organizada y también gobernada en los términos que Dios ha determinado y podemos conocer en su palabra. Lo que hemos visto en primer lugar en el libro de Hechos, capítulo 14, del versículo 21 al 23, vemos a Pablo el apóstol junto a Bernabé, que después de haber visitado varias ciudades y haber predicado el evangelio, los vemos a ellos que al ver terminado su misión, tomaron la decisión de volver a visitar esas ciudades y esas comunidades cristianas que comenzaron. Ahora, el texto nos muestra el contexto del interés que Dios tiene en que las iglesias que comienzan estén bien, estén ordenadas, bien organizadas para que puedan desarrollarse y crecer cumpliendo el propósito y la misión de Dios. Y es por eso que el contexto del texto aquí que hemos leído hoy día nos muestra no tan solo que Pablo y Bernabé avanzaban predicando el evangelio, comenzando iglesias, sino que ellos tenían una gran preocupación que las iglesias estuvieran bien formadas, con un buen fundamento. Y por eso dice que ellos tomaron la decisión de volver y visitar estas iglesias. Visitaron las ciudades que ellos predicaron el evangelio, donde en algunas de ellas tuvieron persecución: Listra, Iconio, Antioquía y también Derbe. Y dice que cuando ellos volvieron a visitar a los hermanos que habían creído ahí, que eran muchos, como dice el texto, en el versículo 2, la intención era fortalecerlos, era animarles. Dice el texto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Y esto es algo muy importante que Pablo y Bernabé, como servidores de Dios, Pablo como apóstol con su compañero Bernabé, este discípulo del Señor, tenían muy presente. Uno puede creer en Cristo. Hay muchas personas que creen en Cristo, pero no todas perseveran. Pero no todas se mantienen fieles. De hecho, hay personas hoy día que tienen esa idea y esa convicción que lo único que es suficiente para ellos tener paz con Dios es creer en Él. Y siguen viviendo su vida como si nada. Solamente ellos creyeron un día, tomaron una decisión y para ellos eso es suficiente. Pero cuando la Biblia dice que Pablo los exhortaba, los animaba a que perseveraran en la fe, estaba queriendo decir de que ellos procuraron que los nuevos discípulos y cristianos entendieran que ellos ya no eran del mundo, sino que eran familia de Dios. Eran iglesia, aquellos que fueron llamados a salir fuera de y debían perseverar en esta nueva vida. Podemos ver aquí, en el contexto del texto que hemos leído,
es que Bernabé y Pablo tenían una gran preocupación por los nuevos hermanos en Cristo. Ellos querían que ellos estuvieran fieles, firmes, que no fueran cristianos de temporada, que no fueran cristianos de verano, de primavera o de invierno, sino que cada día ellos perseveraran. No importaba si hacía frío, calor, si tenían buenos días o malos días, ellos querían animarles para que perseveraran en la fe que un día ellos abrazaron, la fe en Cristo Jesús. Pero no tan solo vemos que había esta intención de que la iglesia, los nuevos discípulos perseveraran, sino que Pablo y Bernabé vemos aquí como siervos del Señor, que ellos también, procurando que las nuevas iglesias estuvieran bien, hicieron algo importante. Hicieron algo muy importante. Dice el versículo 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro aspecto del cuidado del apóstol Pablo con Bernabé en las iglesias es que no tan solo animaron a la iglesia, sigan fieles, sino que ellos hicieron algo para ayudar a la iglesia, que la iglesia estuviera fiel, firme y avanzara en el Señor. Y dice el versículo 23 que ellos, Pablo y Bernabé, designaron ancianos a estas nuevas iglesias. Ellos, Pablo y Bernabé, apóstoles, misioneros. Ellos designaron ancianos. Esta palabra designaron tiene un significado bien particular y bien especial en la Biblia. Esta palabra quiere decir instituir. Es decir, que ellos instituyeron ancianos. Esta palabra hace referencia a designar, como la leemos aquí. Pero esta palabra también hace referencia a escoger, que ellos escogieron ancianos para cada iglesia. Era la labor que ellos tenían y la preocupación de Dios. El Espíritu del Señor guió a estos misioneros, apóstol Pablo y Bernabé, no tan solo a animar a los hermanos, sino a hacer algo para ayudar a que la iglesia estuviera bien. Ellos designaron ancianos para cada iglesia. Es lo que la Escritura nos muestra aquí. La palabra que hace referencia a designar, uno puede pensar, mira, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A Pablo o a Bernabé? Designar ancianos. No debemos perder de vista quiénes llamaron a Pablo y Bernabé para esta obra misionera. ¿Ustedes se acuerdan quién llamó a Pablo y Bernabé para esta obra misionera? ¿Quién los llamó a ellos? ¿Alguien lo recuerda? Hechos capítulo 12. El Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que tengo con ellos. Nunca hay que olvidar que el Espíritu de Dios llamó, apartó y envió a Pablo y Bernabé para esta obra misionera. Nunca hay que olvidar de que por algo Dios los llamó a ellos. No los llamó porque, bueno, no hay nada más, es lo mejorcito que hay. No los llamó por eso. Dice la Biblia, y Pablo después dice que Dios lo tuvo por fiel y lo llamó al ministerio. Si Dios llamó a Pablo y Bernabé, nosotros sabemos, es porque ellos tenían un compromiso muy especial con Dios que Dios pudo ver. Dios los tuvo por fiel, los envió y les encomendó una gran labor, comenzar nuevas iglesias. Ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Nunca debemos olvidar eso. Sí, ellos eran seres humanos y Pablo dice que él tenía muchas debilidades y defectos. Pero él dijo, me voy a gloriar en mis debilidades porque cuando soy débil, el poder de Dios se glorifica en mí. Nunca hay que olvidar que Pablo y Bernabé buscaron ser guiados por el Espíritu del Señor. Algo interesante que nosotros vemos aquí en este texto es que nos indica que ellos instituyeron, que dice, o designaron ancianos en plural. No dice que designaron un anciano, sino que designaron ancianos en plural. Y esto tiene un aspecto muy importante que usted tiene que considerar y saber. Dentro del plan de Dios y de la Escritura, y hay muchos versículos que muestran esto, por razones de tiempo no se lo voy a mostrar, habla de que el propósito y voluntad de Dios es que no haya en una congregación solamente un anciano, sino más de uno.
de un anciano. Y en el contexto de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente, cuando habla acerca de iglesia, cuando se habla de ancianos, queridos hermanos, esa palabra, ese término hace referencia también a los pastores y obispos. Ese término anciano, pastor y obispo, Pablo lo ocupaba para hablar de la misma persona que cumplía la misma función. No eran personas distintas, era la misma persona. Y lo interesante es que aquí habla de ancianos en plural y podemos verlo otros versículos en la Biblia. Es decir, que en el trabajo de Pablo y Bernabé, ellos procuraron designar, instituir más de un pastor en una congregación, es decir, una pluralidad. En teología y en la historia del cristianismo, la historia de la iglesia cristiana, se conoce como el gobierno de ancianos, en plural. Es decir, Pablo tenía esta preocupación, ojo, no solamente una persona, más de una persona que fuera anciano. Algo interesante también de observar en el texto que hemos leído y que lo deja registrado Lucas, el historiador guiado por el Espíritu Santo, es que Pablo era apóstol, ¿cierto? Ahora, Bernabé, ¿qué era? ¿Era apóstol? Ahora, lo interesante es que dice que ellos designaron, los dos, Pablo y Bernabé, designaron ancianos. Sabemos que Pablo era apóstol. ¿Qué era Bernabé? ¿Era apóstol? ¿Era anciano? ¿Era diácono? ¿Qué dice la Escritura? ¿Nos dice algo sobre Bernabé? Ahora, antes, en el capítulo 13, o en el 14, nosotros podemos ver que a Pablo y a Bernabé, Lucas lo llama también a los dos, en una ocasión, los apóstoles. Lucas llama a los dos apóstoles. Pero nosotros sabemos por el contexto bíblico de que sí, Pablo tuvo un llamado especial de Dios. Y él fue reconocido como apóstol a los gentiles. Y fue también recibido por otros también apóstoles como un compañero en la fe. Pero el texto bíblico no nos habla después de que Bernabé era apóstol y cumplía la misma función que los 12 apóstoles y que Pablo. Pero algo interesante que vemos aquí es que un apóstol que trabajaba con Bernabé, que no era apóstol, la Biblia dice que ellos designaron ancianos. Sí, los dos hicieron una obra misionera. Eso está claro en la Escritura. Y los dos como misioneros designaron aquí ancianos. Esto es algo que llama la atención. ¿Por qué Bernabé también podía, como dice la Escritura aquí, designar ancianos junto a Pablo? Ahora, la Escritura también nos dice en Tito, capítulo 1, versículo 5, que Pablo escribió a este colaborador de él, a Tito. Y nosotros sabemos que Tito también era un colaborador que trabajaba con Pablo como Timoteo, este joven colaborador. Nosotros sabemos por la Escritura que Tito y Timoteo no eran apóstoles como los 12 apóstoles, ¿cierto? Ni como Pablo, lo sabemos, ¿cierto? Pero mira lo que Pablo le escribe a Tito, quien trabajaba con él, en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. El apóstol Pablo indica a Tito que debía poner las cosas en orden como él le pidió y que en cada ciudad donde había una iglesia, ¿qué debía hacer? Debía Tito designar también ancianos. Nosotros sabemos que Tito realizaba una misión encomendada por el apóstol Pablo en este trabajo de equipo. Sabemos que él hacía una obra como de evangelista, como también de misionero también, pero él no era apóstol. Tito no era apóstol, no era diácono. Él trabajaba en el equipo con Pablo y Pablo le encomendaba también a Tito, como a Timoteo, el cuidado de algunas iglesias. Interesante eso. Pero para hablar acerca de los ancianos y conocer más qué la Biblia dice, no tan solo debemos fijarnos en el contexto del texto que hemos leído, sino que también tenemos que tener una mirada más amplia en el contexto histórico y cultural de este término, la figura de ancianos en la Biblia.
¿Será que cuando Pablo determinó con Bernabé designar ancianos, escoger ancianos, ellos tuvieron una nueva gran idea para la iglesia? ¿Será que esto fue una idea original de ellos? ¿Será que de repente Pablo y Bernabé estaban durmiendo, despertaron en la mañana y Pablo le dijo a Bernabé, tengo una súper gran idea? ¿Cuál es esa idea? Ancianos. ¿Será que ellos trabajaban así? Ahora, obviamente en la Escritura, cuando investigamos, vamos a darnos cuenta de que la palabra ancianos en el contexto de la iglesia aparece en el capítulo 11 de Hechos por primera vez. Dice que cuando la iglesia en Antioquía comenzó, esta comunidad cristiana de judíos, pero mucho más de gentiles, era una iglesia importante en el norte de Jerusalén, y dice que la iglesia y los hermanos en Jerusalén comenzaron a tener algunos problemas. Y la iglesia en Antioquía decidió enviar una ayuda económica a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén. Dice que llevaron esta ayuda económica y la entregaron, adivinen a quién en Jerusalén, a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ahí encontramos la primera referencia, podríamos decir, de la iglesia cuando comenzó. Y aquí vemos otra referencia ya a lo que hemos leído nosotros. Pero ¿serán estas las únicas referencias que ellos tienen? ¿De dónde viene esta idea de ancianos para la comunidad, para el pueblo de Dios? Queridos hermanos, nunca debemos olvidar que la iglesia, los primeros cristianos de la iglesia, y dónde comenzó la iglesia de Cristo fue, ¿en qué lado del mundo comenzó la iglesia? ¿En qué país? ¿Ah? No. ¿En qué país nació la iglesia de Cristo? ¿En qué ciudad? Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? Jerusalén es capital de, aunque algunos están peleando, pero Jerusalén es capital de, ¿o era capital de qué? De Israel. Nunca debemos olvidar el contexto histórico y cultural de que los primeros cristianos fueron judíos, que se convirtieron al cristianismo, a Cristo. Esos fueron los primeros cristianos. Ellos fueron a adorar al templo, ahí predicaron el evangelio, y muchos que fueron a adorar a Dios como judíos al templo se convirtieron. Y la iglesia nació. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Porque debemos entender que esta palabra ancianos era muy bien conocida, adivinen por quiénes. Exactamente. Nosotros podemos encontrar referencia a la palabra ancianos, no de personas ya viejas, canosas, que también puede hacer referencia a esta palabra, sino en el sentido de pastores, líderes. Lo podemos encontrar como referencia, adivinen dónde en la Biblia. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar esta idea y esta figura de ancianos, que era algo muy conocido para los judíos. Ellos entendían esta figura de ancianos. Y adivinen quién era Pablo. Un judío, fariseo, que él nació, creció en esta cultura y entendía como fariseo de fariseos, que él decía entendía muy bien el pueblo de Israel, sus costumbres, cultura e historia. ¿De dónde sacaron esta idea de ancianos? ¿Se les ocurrió a ellos? No. Podemos encontrar esta figura en el Antiguo Testamento. Y voy a citar solamente algunos versículos del Antiguo Testamento porque hay muchos. Éxodo capítulo 3, versículo 16. Si usted quiere buscarlo, lo puede hacer. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 16. El Señor Dios habla con Moisés y le da estas instrucciones, Dios a Moisés. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Fue la instrucción que Dios le dio a Moisés cuando Dios iba a librar al pueblo de Israel. Ve, reúnete con los ancianos de Israel. Esa es una referencia que encontramos. Otra referencia acerca de esta figura de ancianos la encontramos en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 11, versículos 16, 17, Números 11, 16, 17, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión que permanezcan allí contigo.
Entonces descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El pueblo de Israel conocía muy bien la figura de ancianos y el rol que cumplían. La Biblia nos indica aquí, Dios llamó y le indicó a Moisés, reúnete con los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Pero también en Números leemos que Dios le dijo a Moisés, reúne ancianos porque el espíritu que he puesto en ti, el Espíritu Santo, lo pondré en ellos porque ellos también te ayudarán a guiar, a liderar y con la carga de este pueblo para que tú no la lleves solo. Por eso es que también encontramos a Pablo designando ancianos en plural, para que uno no lleve la carga solo. El contexto histórico también nos muestra y cultural que el pueblo de Israel conocía la figura de ancianos. Y sabemos que Pablo, como fariseo de fariseo y también judío, conocía esta figura. Y muchos de los cristianos que se convirtieron y comenzaron a ser parte de la iglesia conocían esta figura. La figura de los ancianos, pastores y obispos forman parte de la estructura de orden y gobierno de una iglesia cristiana local. Mire, busque conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Pablo escribía a su otro colaborador, Timoteo. Y él le escribió estas palabras, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo escribe a su otro colaborador, Timoteo, acerca de los ancianos. Y debemos recordar que estas palabras ya no están en el contexto del pueblo de Israel, sino en el contexto de la iglesia cristiana. Pero mira lo que Pablo escribe a Timoteo acerca de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan. Los que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. No de honor, sino de doble honor. Pablo está instruyendo a Timoteo. Timoteo también fue un evangelista, como un misionero, pero también los estudiosos y teólogos han llegado a la conclusión de que Timoteo también realizó la función de anciano y pastor en la iglesia en Éfeso. Él estuvo un tiempo ahí también liderando la iglesia, poniendo todo en orden, como dice la Escritura, y por eso Pablo también le envía una carta, 2 cartas con instrucciones de cómo él, como líder, como aquel que fue enviado por Pablo, debía conducirse y qué enseñar a la iglesia. Y le da esta instrucción. Pablo y Bernabé instituyeron ancianos en cada iglesia que ellos comenzaron. Era una de las preocupaciones que este apóstol tenía. No tan solo dejar a los cristianos ahí, sino que instituía ancianos. Ellos sabían, y también el apóstol Pedro escribe acerca de ancianos y pastores, ellos sabían que esta figura de anciano jugaba un rol muy importante en la cultura y en el pueblo de Israel. Y también ellos sabían que debían y podían cumplir una función muy importante para el pueblo de Dios como iglesia. Pablo escribe a los ancianos esto de la iglesia en Éfeso. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó. Puede buscarlo en Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28. Voy a leer versículos 17 y 28. Hechos capítulo 20. Pablo escribe a los ancianos de la iglesia en Éfeso desde Mileto. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, nuevamente ancianos en plural, en el versículo 17. Ahora en el versículo 28 dice, tengan cuidado, Pablo hablando con los ancianos. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Veamos lo que Pablo le escribe a los ancianos. Dice que los mandó a llamar.
No dice que mandó a llamar a las iglesias, mandó a llamar a los ancianos, porque ellos tenían una responsabilidad muy especial. Lo primero que le dice Pablo a los ancianos, y este fue un mensaje, una reunión de despedida, porque Pablo lo más probable dijo, yo no voy a volver a verlos ustedes y ustedes no me van a volver a ver a mí nunca más. Y por eso él tenía algo importante que hablar con ellos, los mandó a llamar a los ancianos y lo primero que les dijo fue, tengan cuidado de ustedes mismos, de sí mismos. Ustedes deben cuidarse como ancianos. Porque a veces, queridos hermanos, los pastores, los ancianos, obispos, se preocupan de mucha gente. Y muchas veces no se preocupan de sí mismos. Se descuidan. Tienen tiempo para la gente, pero no tienen tiempo para ellos orar. Tienen tiempo para ir a otros lados, servir, estar en grupo discipulado, visitar, trabajar, organizar mucho. Y no tienen tiempo para pasar junto al Señor. Y es por eso que lamentablemente vemos pastores que caen, tropiezan, porque no se cuidaron a sí mismos. Pablo les dice primero, cuídense ustedes mismos. Pero después dice que tienen que cuidar la congregación. Y aquí hay algo interesante que Pablo les dice. En el versículo 28, que deben cuidar de la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿No que Pablo y Bernabé designaban ancianos? ¿Por qué aquí Pablo y Bernabé dice el Espíritu Santo los designó obispos? ¿Será que Pablo tenía clarita la película, como decimos en buen chileno? ¿Será que él sabía de que aunque ellos como misionero apóstol estaban también participando en la institución de ancianos, era el Espíritu de Dios que se encargaba y guiaba y ponía, de hecho, ancianos en la iglesia? Bueno, eso es lo que Pablo también dice en el libro de Efesios, que Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que los dio como dones a la iglesia, como un regalo a la iglesia. Dios. Los ancianos eran parte de este orden, administración, gobierno y dirección y guía de Dios para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel antiguamente, pero también para la iglesia, para este nuevo Israel, la iglesia. Cuarto punto, y con esto ya quiero ir terminando, hermanos. Los ancianos, en el contexto de la Escritura, tenían una participación importante. Hoy día uno de nuestros hermanos dijo que cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia, ¿cierto? Aquellos que preparan el cafecito, las galletas, los que hacen aseo. ¿Se fijaron en eso? Todos somos importantes, todos cumplimos un rol importante. Y la Biblia dice que Dios puso a cada uno en un lugar en el cuerpo de Cristo, como Él quiso, no como Él. Y Él puso y Él determinó también, y lo vemos en el contexto de la Biblia, el rol y lugar de ancianos en la iglesia. Ellos juegan un rol importante en una iglesia cristiana de cuidar, proteger una iglesia, de guiar, de dar dirección, de liderar, de cuidar que lo que el Señor nos ha encomendado se practique, se enseñe, no se diluya, no se malenseñe y se tergiverse. La estructura de gobierno de una iglesia cristiana bíblica para muchos es un tema de opinión y gustos. Es verdad, en teología y en muchas iglesias podemos encontrar personas con distintas opiniones acerca de cómo debe gobernarse una iglesia. Hay personas que tienen esta opinión, otra opinión, otra opinión. Pero para nosotros, y es mi intención como hermano en Cristo y pastor, y aquellos que me conocen saben que mi intención y gran preocupación es que ustedes y yo no nos guiemos por nuestra opinión, sino que nos guiemos por la palabra de Dios. Que usted se fije en la palabra, antes que en su opinión, antes que mi opinión, la palabra del Señor. Y es por eso que como cristianos y iglesia siempre debemos dar prioridad a la Escritura. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos enseña? Y debemos saber usar bien la Escritura. No debemos mal usarla, no debemos manipularla. No debemos leer aquellos versículos que nos gustan, pero esos otros versículos que no nos gustan,
damos vuelta la página, ¿cierto? No me gusta, pasemos rápido por aquí. Hay iglesias que practican, en la práctica, hoy día podemos ver en distintos países, 3 tipos de gobierno que son conocidas en lo que los teólogos llaman como la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Hay 3 tipos de prácticas de gobierno que se conocen. Uno es el gobierno episcopal. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado ese término, palabra nueva, ¿cierto? Hoy día aprenden una palabra episcopal. Es un sistema de gobierno que algunas iglesias lo practican. Este sistema episcopal hace referencia a que hay un obispo que está sobre ancianos. Y este obispo o obispos tiene de manera jerárquica, lideran ancianos, supervisan, gobiernan ancianos y los ancianos iglesias. Ese es el sistema episcopal. ¿Usted sabe alguna iglesia que practique ese sistema de gobierno? Donde el obispo tiene un rol muy, muy importante. Bueno, podemos encontrarlas en la Iglesia Católica, donde hay un papa, cardenales, obispos, ¿cierto? Sacerdotes. Pero también podemos encontrarla en algunas iglesias evangélicas, donde el obispo es la cabeza, se le llama la cabeza de la iglesia, mi obispo. ¿Cómo está mi obispo? ¿Cierto? Ellos decidieron ese sistema de gobierno y los obispos supervisan a pastores. Bueno, ese es un sistema episcopal. Ahora, hay otro sistema de gobierno, como yo digo a los hermanos en las casas de fe, esta es la parte nerd de la enseñanza, es decir, muchos datos así medio desconocidos, técnicos, cosas así, pero hermano, ya estoy terminando. Un segundo sistema de gobierno que algunas iglesias cristianas y evangélicas también practican es el sistema congregacional. ¿Alguien habrá escuchado ese término antes? Sistema congregacional. Bueno, este sistema que practican algunas iglesias, para que ustedes en simples palabras, yo también podamos entenderlo mejor, es como un sistema democrático. Es decir, cada miembro de la iglesia tiene un voto y cada miembro decide sobre temas en una votación democrática, como las votaciones que nosotros tenemos como gobierno, como países muchas veces. Podemos encontrar dónde este sistema de gobierno en algunas iglesias bautistas. En el sistema congregacional, cuando se adopta, está el pastor, los obispos, ancianos no tienen una gran influencia en la votación, son alguien más. Y de hecho, en algunas congregaciones que usan este sistema congregacional, los pastores, los ancianos, los obispos, son servidores de la iglesia, es decir, trabajan para la iglesia. Es decir, en muchas ocasiones los pastores, ancianos y obispos tienen que hacer lo que la iglesia les manda hacer. Ahora, hay un tercer sistema de gobierno que también se practica en algunas iglesias. Y este sistema es la pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos es decir que hay ancianos, pastores, obispos, como un cuerpo, como un equipo de trabajo que ellos lideran y gobiernan. Administran una iglesia local. Personalmente, en mi estudio, y usted puede investigarlo también, el sistema que hace más referencia tanto el Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento, adivine cuál es. Debemos buscar en la Biblia los fundamentos para un gobierno y una organización y orden de una iglesia cristiana según el modelo que Dios ha determinado, no el modelo que nosotros o a nosotros nos gusta o nos acomoda. En la Biblia encontramos los siguientes antecedentes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿La iglesia cuántas cabezas tiene? Una, Cristo. ¿No tiene 2, 3, 4? La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero nosotros sabemos que Cristo después designó, ¿qué?
apóstoles, ¿cierto? Y los apóstoles, los 12, en términos de este apostolado de aquellos que estuvieron con el Señor desde el principio de su ministerio hasta el final, más Pablo, ellos cumplieron un rol muy importante que ningún otro que hoy día se llama apóstol puede cumplir. Ellos fueron entrenados por el Señor y enseñados para transmitir lo que Él le enseñó y preservar sus enseñanzas, guardarlas de aquellos que querían tergiversarlas y del error. Como Pablo decía, de lobos vestidos de oveja que iban a entrar a la iglesia, de falsos maestros y profetas, que iban a tratar de confundir a los hermanos y llevarlos al error. Los apóstoles tenían una función muy importante. Ellos podían establecer doctrina, algo que apóstoles de hoy día, aquellos que se llaman, no pueden hacer. En los tiempos de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿cuál era la escritura, la Biblia que ellos tenían? ¿Ustedes saben? ¿Ah? ¿Cuál era la Biblia que ellos tenían? Y los escritos, la ley, los profetas y los escritos, y eso nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, adivinen qué, estaban escribiendo, estaban formando lo que después fue reconocido como palabra de Dios. Por eso los apóstoles, y por eso tenemos muchos escritos de Pablo y de otros apóstoles, y de algunos autores que no fueron apóstoles, pero tuvieron contacto con apóstoles, y de los apóstoles obtuvieron la información. Y ahí tenemos el Nuevo Testamento, que para nosotros está formado por el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento que tiene que ver con estos escritos. Es decir, Cristo, los apóstoles y la palabra del Señor es autoridad. Y debe ser autoridad en una iglesia cristiana. Queridos hermanos, yo quiero decirles esto con todo el amor del Señor. Ame la palabra de Dios. Atesórela. Conózcala, léala, deje que alguien más le enseñe. Porque si usted conoce la Biblia y la palabra de Dios, a usted no lo van a engañar. A usted no lo van a confundir. Pero usted tiene que conocerla. Usted tiene que investigar. Y tenemos que, al estar frente a la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, ser honestos. Y evitar por todo lo que se pueda cometer el error de manipular la palabra del Señor. Que ella nos hable. Porque la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios. Es Dios hablándonos. Y por lo tanto es autoridad para nosotros. Y en la iglesia, en una iglesia cristiana bíblica, la palabra de Dios es autoridad. ¿Qué quiere decir que es autoridad? Quiere decir que nosotros debemos someternos a Cristo, a la palabra del Señor. Hoy día no tenemos apóstoles, ¿cierto? Como en ese tiempo. Pero tenemos los escritos y dice que la iglesia perseveraba en las enseñanzas de ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Debemos como iglesia, hermano, yo no me canso de esto. Busque, lea, participe de un grupo de discipulado que le enseñe la Biblia. Porque así a usted no lo van a engañar. No le van a vender o no le van a pasar gato por liebre. ¿Y sabe por qué yo se lo digo? Porque a mí me ha tocado hablar con muchos hermanos que lamentablemente me han dicho, pastor, a mí me dijeron esto. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué parte de la Biblia sale? No sé, me lo dijeron, supongo. Confío en esa persona. Ya, pero mira, tienes que considerar esta parte de la Biblia, esta otra parte de esta... Ay, que esos versículos no me los dijeron. Es que esa parte de la Biblia no la sabía, no la había leído. Debemos ser el pueblo del libro, la Biblia. Pero debemos saber que cuando los apóstoles estaban sirviendo, adivinen qué hicieron los apóstoles aparte de enseñar la Escritura. ¿Qué hicieron? Designaron ancianos. Cuando estaban los apóstoles presentes en la iglesia al comienzo, ¿quién pastoreaba la iglesia? ¿Ustedes saben quiénes pastoreaban la iglesia? Cuando estaban solamente los apóstoles al comienzo.
¿Quiénes pastoreaban? Que habían apóstoles, no habían pastores. ¿Quiénes pastoreaban la iglesia? Quiero que me acompañe el libro de Juan, al último capítulo del Evangelio de Juan, al último capítulo, capítulo 21, y quiero que usted lea conmigo unas palabras del Señor Jesucristo muy especiales hacia el apóstol Pedro. Y yo creo que varios de ustedes se van a acordar de esto cuando el Señor Jesús le dijo y le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Y algunos dicen, bueno, el Señor le preguntó 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Vamos a leer el versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez el Señor Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, ¿quiénes pastorean? Ojo con esto. El que ellos hayan sido apóstoles no nos confunda. Su llamado también fue a pastorear la iglesia. Y de hecho, Pedro, cuando escribe en una de sus cartas, él se presenta, yo anciano como ustedes. Este es el Pedro, a quien el Señor Jesús le dijo, si tú me amas, pastorea mis ovejas, pastorearlas. Pero sabemos que los apóstoles procuraron, ellos sabían, un teólogo y comentarista bíblico dijo, Pablo era obviamente muy inteligente y él fue visionario. Él en su comentario decía, Pablo sabía que un día él no iba a estar. ¿Quién iba a cuidar a la iglesia cuando los apóstoles no estuvieran? Es interesante que la Biblia dice que él procuró que cada iglesia tuviera ancianos con una misión especial. Los apóstoles designaron ancianos para que desempeñaran una función de enseñanza, de liderazgo, de gobierno, de administración. Hechos capítulo 20, versículos 2, 4, 6 y 23, dice esto. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate entre ellos en la iglesia en Antioquía. Quiero ponerle contexto por razones de tiempo, ya estoy algo pasado, no puedo leer todos los versículos, pero en la iglesia en Antioquía hubo un gran problema. Habían cristianos que vinieron de Jerusalén y enseñaron a los nuevos cristianos que debían circuncidarse y hubo una discusión, hubo un gran problema si los nuevos cristianos debían circuncidarse o no. Y este es el contexto de Hechos capítulo 20, versículo 2 en adelante. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, con los que querían judaizar o que los nuevos cristianos se circuncidaran, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé de la iglesia de Antioquía y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, este problema que hubo en la iglesia en Antioquía que afectaba a nuevos cristianos y habían cristianos que venían muy fuertemente del judaísmo, que querían que los nuevos cristianos se circuncidaran, tuvieron este problema, los confundieron, hubo disensión, una división, mucho problema. Los hermanos dijeron a Pablo y Bernabé, hay que ir a los apóstoles e incluyeron a los ancianos en Jerusalén. Subieron a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Cuando llegaron a Jerusalén, dice en el versículo 4 de Hechos 20, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. E informaron Pablo y Bernabé a ellos, a la iglesia, apóstoles y ancianos, todo lo que el Señor estaba haciendo. Dice, informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Me voy a saltar el versículo 6 del capítulo 20. Dice, entonces los apóstoles, y también les informaron de este problema que hubo. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Es interesante aquí que leemos que aunque Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, se reunieron con la iglesia, con los apóstoles y los ancianos, dice que para resolver este tema se reunieron los apóstoles
y los ancianos para ver qué resolver sobre este tema doctrinal, para resolver acerca de esto de nuevos hermanos, de quién podía ser cristiano en el sentido de qué debía ser un nuevo cristiano, ¿debían circuncidarse o no? ¿Quiénes resolvieron? Dice que los apóstoles y ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y mira lo que dice en el capítulo 20, versículo 23. Y enviaron, después de llegar a una resolución, apóstoles en ese concilio que se conoce como el primer concilio, habló uno de los apóstoles, Pedro, pero dice también que tomó la palabra Santiago, el hermano del Señor, que era considerado pilar en la iglesia en Jerusalén y también para muchos teólogos es considerado, adivinen qué, uno de los ancianos de Jerusalén. Santiago no era apóstol, dice que era hermano, el contexto bíblico dice que era hermano del Señor, no era apóstol, pero era considerado como anciano. Y en ese concilio Pedro tomó la palabra como apóstol y la otra persona que tomó la palabra fue Santiago, probablemente representando a los ancianos. El versículo 23 dice, después de resolver este tema, dice, enviaron esta carta con ellos, una carta escrita por los apóstoles y ancianos para la iglesia en Antioquía, y ellos supieron qué se resolvió, cómo debían conducirse la iglesia, y esto debía ser en adelante. Versículo 23 dice, enviaron esta carta con ellos, y la carta decía así, en su comienzo, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles, saludos. Esa carta comenzó mencionando que la resolución de este problema y dificultad fue tomado y tenía la autoridad de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. El cómo una iglesia cristiana debe estar organizada es algo muy importante de saber por cualquier persona que es miembro de una iglesia o quiere ser parte de una iglesia, de una congregación. Para saber cómo una iglesia cristiana debe estar organizada, ordenada, gobernada, debemos ser muy honestos en nuestro estudio e investigación en el registro bíblico. Porque un mal estudio y análisis bíblico puede llevarnos a cometer errores de interpretación. Y eso nos puede llevar a cometer errores en el orden, administración y gobierno de una iglesia cristiana. Dios quiere que su iglesia esté ordenada, bien administrada, bien gobernada, que la palabra de Dios juegue un rol importante, y esto para ser una guía para todos, con la autoridad que Dios tiene en su palabra. Es una guía en la iglesia ante nuestras propias ideas, gustos o preferencias. Una buena organización de una iglesia cristiana ajustada a la Escritura permitirá que esa iglesia cumpla el propósito de Dios y pueda cumplir la misión que Dios le dio a esa iglesia. Amén. Queridos hermanos, hoy día corrí, tomé mucho más del tiempo acostumbrado, traté de correr. Hay muchos versículos, pero yo quise a ustedes ponerlos al tanto. ¿Qué dice la Escritura sobre este tema importante que tiene que ver con la vida de una iglesia? Es importante que ustedes lo conozcan. Y vamos en esta miniserie de temas sobre la iglesia y la obra del Señor, vamos a seguir hablando sobre temas importantes. Amén. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Vamos a terminar ya nuestra reunión de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por venir junto a nosotros a adorar a Dios en Vida Real Santiago. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria y la alabanza a través de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Pastor, la cabeza de la iglesia, tu Hijo, nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es una lámpara, una lumbrera en nuestro camino, que nos guía, nos enseña, nos corrige y nos muestra quién eres tú y tu voluntad. Padre, pido tu bendición para cada hermano, amigo que vino hoy día, Señor, para buscarte a ti, para conocer más de ti. Señor, gracias por este tiempo junto a ti, de escucharte a ti hablar a través de tu palabra. Bendice a cada familia, a cada hermano que tal vez va a tener una semana difícil. Señor, pedimos como iglesia que tú le ayudes, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdales en esas decisiones que deben tomar. Señor, en esos problemas tal vez que hay en el hogar, en el trabajo, en el barrio. Padre, pedimos que tú sigas protegiendo a los niños, a los bebés,
Danos más oportunidades de alcanzar a otros con el Evangelio, de hablar de Jesús, de predicar el Evangelio, de cumplir la misión que nos has dado. Guíanos, danos fuerza para seguir haciendo discípulos, Señor, en las maneras y formas que tú nos das. Ábrenos puertas, Señor. Queremos glorificarte. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por cada bendición que viene esta semana, por cada victoria que vamos a tener en tu nombre. Gracias por cada momento de alegría, Señor, que vamos a tener contigo en esta semana. Todo sea siempre para la gloria de tu santo nombre, en la iglesia y a través de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, nos vemos en la semana.